Buenos días, mi nombre es H. Lardila de la Universidad de Sergio Arboleda y hoy voy a explicarle cómo cortar cada polígono y cómo usar el índice de Martone en QGIS. Eh, Primero que todo vamos a ir a nuestro corte, vamos a abrir nuestra tabla de atributos y aquí podemos observar que cada polígono que seleccionamos se va a ver reflejado. Entonces seleccionamos el polígono 4. Nos vamos a corte de polígono y vamos a guardar. Guardar como. Le damos guardar como explorar. Lo vamos a llamar como ustedes quieran. Corte polígono 4. Listo. Guardar. Le vamos a dar codificación, guardar todos los objetos especiales seleccionados y le damos a aceptar. Esperamos que cargue y se va a ver reflejado en nuestro corte hecho. Así para cada corte, pero yo ya lo tengo realizado. Vamos a hacerlo igualmente hasta hacer cada polígono de nuestra área delimitada. Una vez con nuestro polígono, vamos a darle en raster, extracción, clipper y vamos a seleccionar en este caso de nuestro archivo de entrada o raster nuestro corte de polígono de temperatura. Corte de interpolación de temperatura. Nuestro archivo de salida vamos a guardarlo como como ustedes lo deseen, en este caso raster polígono 4444. Vamos, modo de corte va a ser capa de máscara y vamos a seleccionar nuestro polígono realizado. Aceptar, proceso completado y vamos a ver nuestro raster. Ahora, cuando ya tengamos este corte, nuestro raster, vamos a hacer nuestro cálculo de Martone. Pero ¿qué dice nuestro cálculo de Martone? Dice que para el segundo índice, el de Martone, el índice de aridez se expresa a nivel de balance anual realizado con la temperatura anual. Su ecuación es la precipitación sobre la temperatura más 10. Entonces, vamos otra vez. Vamos a escoger nuestra temperatura, nuestra precipitación mayor de cada estación. Esa la podemos ver en nuestra tabla de atributos. Si ya la conocen, pues solamente lo escriben. Si no, pues van y miran. En este caso, nuestra precipitación máxima es 2670.6. 2660.6. Vamos a darle en nuestro raster, nuestra calculadora raster, ahora sí, para hacer el índice de Martone, y vamos a agregar el valor de la precipitación mayor. Ahora, esto va a ser dividido sobre el polígono que hayamos cortado. En este caso fue nuestra polígono 4 y le vamos a sumar un valor de 10. Vamos a cerrarlo en paréntesis, la ecuación, ¿sí? La cerramos. Le vamos a dar en extensión de la capa actual, capa de salida, vamos a guardarlo como Martone 4. Le damos guardar y le damos aceptar. Aquí ya nos da nuestro raster, nuestro índice de Martone. Ahora, para poder interpretar este índice mejor, vamos a darle en propiedades, vamos a darle unibanda de pseudocolores como el que ustedes eligen cuál le queda mejor.
En este caso vamos a hacerlo con el último. Le vamos a dar intervalo igual de, no sé, voy a poner 50. Y dice que el índice de Martone va de 0 a 80. Agregamos estos valores, le damos clasificar, le damos aplicar y le damos aceptar. Ahora, nuestro índice dice que este color tiene un valor de entre el 78 y 75. Pero entonces elegimos un índice, un valor 76 en este caso vamos a escoger, y vamos a ver en nuestra tabla que nos dice Martone. Martone dice que las zonas que son mayores a 60 son clima tropical. En este caso nuestro valor es de 76 en QGIS. 76 lo clasificamos como clima tropical. Y así para todos nuestros polígonos o nuestro raster de Martone. Así hay que hacerlo para todos y clasificarlo. Bueno, este fue tutorial, espero que le haya gustado y gracias, hasta luego.